realidad. Hace un recorte y construye lo que él llama tipos ideales. Los tipos ideales son herramientas, ¿no?, que construye el mismo investigador a partir de la observación. Las ideas nunca, usted dijo, para Weber nunca serían propias, sino que ya vienen producto de acciones sociales del pasado. No, porque acá hay intereses. No está determinado el individuo por un poder social que lo cohesiona a lo dulce, sino que hay acciones y hay intereses materiales o reales, pero esas acciones se entienden porque hay un marco de ideas en determinada época histórica, en cada momento, en cada grupo. Acciones que se desarrollan en muchos sentidos. El primer paso de Weber es ordenar esas acciones. Bueno, ¿qué tipo de acciones hay en este caos? Bueno, esto es importante, las acciones condicionadas. A partir de la observación de la realidad, él utiliza mucho la historia, ¿no?, para poder, en sus obras, ¿no?, utiliza mucho la historia y la comparación, el comparativo, siempre compara Oriente y Occidente, de protestantes y católicos, compara y recurre, como para buscar explicaciones, recurre a la historia. De hecho, como vamos a ver en la ética protestante, él se va para entender la dinámica del capitalismo en Occidente, se va a la época de la Reforma protestante, ¿no? Calvino, Lutero, siglo XVI. Lo primero que hacen es, bueno, una primera delimitación que podemos hacer de las acciones sociales es que hay acciones sociales racionales y hay acciones sociales irracionales. Esto es como un primer recorte que hace Weber. Cuando decimos que acciones racionales, estamos diciendo que hay algún tipo de reflexión, ¿no?, por parte del sujeto. Hay una reflexión, hay una identificación de medios para lograr determinado fin. Y las irracionales son aquellas que no está ese cálculo de medios y fines. Son más espontáneas o se repiten. Por ejemplo, dentro de las irracionales, Weber va a mencionar las afectivas, que son aquellas que no tienen un fin, sino que
y las tradicionales. Actuar por amor, cuántas veces actuamos por amor y después cuando cortamos decimos no, ¿por qué me hice? ¿Por qué me metí con...? No, lo que pasa, eso sería totalmente racional. Después cuando reflexionás te querés matar, pero ya está. Bueno, o acciones tradicionales, ¿no? Donde hay cierta condición, cierta regulación y no hay reflexión. Y dentro de las nacionales, él separa dos tipos, una de carácter instrumental, ¿no? Que él la asocia más a las acciones más económicas, ¿no? Que él va a llamar las acciones nacionales con arreglo afines. Yo identifico un fin, bien claro, evalúo los medios que dispongo y elijo el más apropiado para lograr ese fin. Este tipo de acción es de carácter instrumental, ¿no? Acá no hay pasiones, no hay valores, no hay creencias. Digamos, en donde sí hay todo esto, es en el otro tipo de acción, que es con arreglo a valores. Una de las cuestiones que tienen los tipos ideales en Weber es que no se encuentran en su forma pura en la realidad. Son una suerte de guía, son ordenadores. Después vos podés decir, bueno, en la sociedad que yo estoy mirando, él está mirando, ¿no? Estas sociedades que están, digamos, en donde el capitalismo, ¿no? En esta sociedad alemana, por ejemplo, el capitalismo tuvo un desarrollo muy vertiginoso después de que se da, ¿no? La unificación alemana con Bismarck, ¿no? El imperio de Bismarck, después de 1871. Alemania tuvo un desarrollo económico muy acelerado. Y, por ejemplo, si en este momento se acuerdan cuando leíamos a Durkheim, que contábamos que Francia era la principal potencia continental, bueno, Alemania logra disputarle ese lugar. De hecho, la Primera Guerra Mundial se entiende justamente por esta disputa, ¿no? En una lógica del capitalismo imperial, ¿no? Esto de conquistar territorios. Bueno, una Alemania que había crecido mucho económicamente, pero no así políticamente. No estaba dominada por una aristocracia terrateniente, los Junkers. Había una diferencia importante, ¿no? Entre ese desarrollo económico moderno y una forma de ejercicio del poder, digamos, más tradicional. De hecho, la socialdemocracia logra tener mayoría hacia 1912. Weber miraba esa sociedad. Weber vio, ¿no? el nacimiento de su imperio, la caída de su imperio, la experiencia de la Primera Guerra Mundial, la derrota de Alemania. Vio también la experiencia de la Revolución Rusa, ¿no? Que impactó muy fuerte en Europa en ese momento. No me acuerdo por qué.
duermen, nuestras acciones quedan acopladas en ese sistema burocrático con la propia vida. Pensemos cuando desde que nacemos, ¿qué pasa cuando nacemos? Pensemos. Tiene que agarrar la patita y con un poco de tinta. Le meten la patita, la tinta, las huellas. ¿Qué más? Ponen un nombre. La civil, la escribe, a la vida. Y no te hacen una denuncia. Llevan. Después que tenemos que ir a la escuela, anotarlo, vacunarlo. ¿Y para qué? Para buscar una carrera, para trabajar. Y tenemos que buscar trabajo, ¿no? Para determinadas edades están asignadas determinadas cosas. Bueno, esta es la jaula de hierro. Este es el desencantamiento del mundo, esta es la noche fría, polar y helada, de la que no se puede escapar, ¿no? Y la forma de vida moderna lleva cada vez más a un crecimiento de esta burocracia que tiende a opacar toda espontaneidad, ¿no? todo valor. ¿Recuerdan cuando hablamos del ser humano para los diferentes autores? Para Marx, el ser humano, ¿cómo era? Es lo que hace. Es lo que hace. Yo era un productor y a su vez con ellos, la sociedad del medio. es un ser social, es un productor, recuerdan. ¿Y el de Durkheim cómo era? Es un abismo incolmable de deseos. No, es un abismo incolmable de deseos, más del hombre que la mujer, ¿no? Esa cosa de no tener un límite. Bueno, en el caso de Weber, es muy lógico, ¿no? Porque vos te pones a pensar, en el caso de Weber, somos seres racionales y pasionales. No dice la mente y el corazón. Somos seres racionales y pasionales. ¿Qué pasa, no? La forma de vida moderna anula nuestro aspecto valórico, nuestras pasiones, y quedamos planificando, calculando, especulando, digamos, porque la forma de vida moderna nos lleva a ello. Bueno, la burocracia como el código de la modernidad, la burocracia invadiendo cada rincón en donde surge una acción espontánea. Yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, no sé, vamos a hacer la cosa escolar acá al barrio de vemos que hay muchos pibes que no saben leer y escribir, vamos a hacer la cosa escolar, alfabetizar, como se dice. No, y está buenísimo, cada vez tienen más pibes, y nosotros, nada, hay que comprar cuadernos, porque no tenían cuadernos, los pibes, hacemos una gatita, pero tampoco nos daba para. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¿Qué necesitamos? Bueno, entonces, armemos un grupo, la comisión, y vamos al módulo 1 a pedir un subsidio. Y bueno, el módulo 1, ¿qué nos va a decir? Profesorado. Hay que hacer un presupuesto, hay que hacer un formulario, tiene que haber un tesorero, ¿eso qué es? Algo que surge, ¿no? De nuestra espontaneidad, de nuestra pasión, de querer hacer un mundo mejor, no sé. Nada, termina, después nos vamos a pelear entre nosotros para ver quién es tesorero y tesorera, no sé. Un ejemplo. Pero cuando hablamos de estas burocracias, uno asocia las burocracias al Estado, ¿no? Estado la burocracia. Pero la burocracia está en todos lados. En la empresa moderna. Estamos en la empresa moderna.
cómo se estructura una empresa. Hay jerarquías, ¿no? Hay jerarquías, hay espacios que tienen asignadas funciones. Hay cadenas de mando. Y en sí no importa quién ocupe ese lugar. ¿Qué es lo que importa? Que hagan lo que tengan que hacer. ¿Le puede ocurrir? Furia, no. Entonces, esta forma burocrática lo que lleva es a una despersonalización. ¿No? Porque no importan las personas. Importan que las personas que estén ahí hagan lo que tienen que hacer. Y si tienen una idea, se la va a tener que trasladar al superior, el superior la va a discutir en el nivel gerencial, y se va a readecuar y va a bajar y después el dinero va a ser el mismo. Va a ser de la misma estructura. Ese es el problema para Weber, ¿no? Weber cree en las libertades individuales, digamos, el individuo como sede de la cultura, ¿no? El individuo necesita libertad, pero también necesita de estados que limiten y que redistribuyan, que haya política social, ¿no? Porque siempre dice, bueno, es un liberal, es un Milei. No es un Milei. Es alguien que cree que estas estructuras burocráticas tienden a coartar mi libertad. Una libertad que para él es una libertad creadora. Y es un problema, ¿no? Porque la burocracia está desatada, ¿no? Que la burocracia, como un sistema, parte de la acción. Todo, el punto de partida siempre es la acción. La acción social. Y la acción social luego se termina materializando, institucionalizando. Por ejemplo, ¿qué es esto? Una acción social, la acción del intercambio. ¿Qué es intercambio? No sé, uno piensa ahora, piensa en dinero, ¿ves cómo estamos? Pero uno puede intercambiar besos, puede intercambiar miradas, se puede intercambiar cualquier cosa. Figuritas para estar. Figuritas para estudiar. Si pensamos en intercambio en la esfera económica, el punto de partida es es la acción, que después se materializa y se institucionaliza en qué. El mercado, que parece que es algo que está ahí, pero parte de la acción. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿No? Porque en una relación de dominio está quien ejerce el dominio, está el dominado. La materialización, institucionalización de esta acción, ¿a dónde la encontramos? En el Estado. En su forma, en la esfera política, ¿no? Porque relaciones de dominio hay hasta en la familia.
él se interesa tanto por el Estado moderno como la dinámica del capitalismo moderno, ¿no? Dos cuestiones que van de la mano, no es que las transformaciones en la base material llevan a que aparezca el Estado, que es el instrumento de dominación. No, saquémonos ese chip, ¿no? de Marx. Lo que dice Weber es que hubo muchos procesos históricos que explican las características del Estado moderno, así como hubo muchos procesos históricos que explican las características del capitalismo moderno. Y que ese Estado moderno es el más compatible para que el capitalismo se siga desarrollando. Porque es burocrático, ¿no? Porque es ordenador, porque genera una previsión de la acción, tiene un sistema de organización racional, como van a ver cuando lean el tipo de dominación burocrática. Entonces, dominar, ¿qué es el Estado? Weber dice que es una asociación de dominio que se caracteriza por el medio que dispone, porque el contenido del Estado se lo dan a aquellos que acceden a él. Ese Estado vendría a ser como una cáscara, ¿no? Que dispone del medio, que va a decir de la violencia física, legítima, en un territorio, tiene un cuerpo administrativo, están los burócratas. ¿Quiénes acceden al Estado? Weber dice que quienes acceden al Estado son los partidos políticos. Y los partidos políticos luchan por el poder. ¿Qué es el poder? Para Weber. Tiene que ver con la probabilidad de imponer mi voluntad. El poder, ejercer el poder, es algo muy diferente al ejercer el dominio. Porque ejercer el dominio supone, ¿no?, la probabilidad de lograr obediencia. ¿Cuál es el juego acá? Que en una relación de poder, el que quiere dominar, quiere imponer su voluntad. Una mirada más desde arriba, que mira a aquel que quiere que detenga el poder, ¿no? En cambio, la dominación supone el acto de la obediencia, en donde aparece en un lugar importante el dominado. Por eso esta perspectiva de revolucionaria en su momento, ¿no? Sociedades, las llamadas sociedades de masas, ¿no? Las masas que empiezan a ingresar a la vida política y decir, muchachos, las relaciones de dominio se sostienen aquel que tiene sus ideas, su poder y su...
finito lo infinito. Y es así que la mitad que está durmiendo, no me estoy poniendo onda, no sé. Pero hay una foto para mostrar la cantidad de compañeros que están durmiendo. Idea estética y moral de mate. Es tremendo. Pero eso está mal diseñado. Está mal diseñado. Y encima se discusión. ¿Por qué se sostiene el dominado? Sí, el dominado obedece, bueno, justamente porque se obedece, legitima la relación de dominio y toma como propio el mandato, ¿no? Toma como propio aquello que el dominador viene a ofrecer. Porque cree, ya vamos a ver, Weber, con este método de la construcción de tipos ideales, hace como una historia, ¿no?, de diferentes formas de dominio y toma algunos tres formas de dominación. Uno que se asocia a la creencia en la ley. El otro que en donde se obedece por el carisma de alguien. Por la ley, por el carisma, estamos hablando de los motivos de la obediencia, de por qué se obedece, que es lo que termina legitimando la relación de dominio. Por la ley, por el carisma o por la tradición. Nosotros solo vamos a leer este tipo de dominación, la dominación burocrática, racional, legal. Entonces, ¿para qué me sirven, no?, estos tipos ideales? Porque estos son tipos ideales, que son herramientas que construye a partir de la observación, abstracción y combinación de elementos de la realidad. Después, los tipos ideales vos los contrastás con los aplicás a la realidad concreta. Y vos decís, bueno, en tal sociedad se articulan formas de dominación legales y carismáticas. Encontramos por qué también los tipos ideales se pueden combinar, se pueden superponer. De hecho, Weber dice, ¿no?, el Estado moderno cada vez es más burocratizado. Cada vez hay más gente que vive de la política y menos gente que vive para la política. Cada vez más hay burócratas y menos políticos que vivan la política con una vocación, con pasión, con entrega. Él dice, esto es un problema, digamos, ¿cómo se puede contrarrestar esto? ¿No todo no está perdido? En el terreno de lo político, dice, bueno, no. Tiene que, él, por ejemplo, dice que el mejor freno para el que avance, ¿no?, de la burocracia es la democracia. La democracia incentiva, ¿no?, la lucha política, una lucha política que tiene que ser entendida con pasión. Por eso, por ejemplo, revaloriza el lugar un semillero de cuadros políticos.
está esta diferencia, ¿no?, entre la dominación y el poder. Tenemos este intento de hacer infinito con la construcción de tipos ideales de dominación. Y siempre todo en términos de probabilidad. La probabilidad de imponer una voluntad, la probabilidad de lograr obediencia. Entonces ustedes, en una primera parte, van a ver qué le explica, ¿no?, qué es la dominación, qué diferencia hay con el poder, cómo se legitima una relación de dominio, sobre qué creencias se sustenta, y después van a leer en detalle este tipo de dominación racional legal, porque se articula con esto que decíamos antes del desencantamiento del mundo, de la noche fría natural larga, espíritu coagulado, en donde ya nada se rige por pasión, sino que todo es tránsito y planificación. Y la vida es una mierda. ¿Alguien se levantó? Vos sí. Vos tenés que evitar esto, ¿no? Porque este grado me va a olvidar. Bueno. Entonces, los intereses de Weber van, ¿no?, entender su sociedad, ver cómo se da este proceso de burocratización en todas las esferas de la vida. Una de las cosas que me interesa justamente es la vida política, pero después, digamos, ¿qué es lo que nos atraviesa, ¿no? Estas sociedades son sociedades capitalistas, ¿no? Son sociedades laicas, estoy gastando y me da sociedades industrializadas, ¿no?, laicas, y, digamos, cuando él dice, bueno, hay algo, ¿no?, que pasó en Occidente, que es un desarrollo vertiginoso del capitalismo. En Occidente, el capitalismo se desarrolló de una forma vertiginosa y adquirió una forma muy diferente a, por ejemplo, otros capitalismos que se dan en Oriente, ¿no?, que es una forma de capitalismo más tradicionalista, más aventurero también, hay como... Pero en Occidente el capitalismo se estructuró como un sistema de organización del trabajo racional, un sistema de organización del trabajo racional, pero a decir que es formalmente libre. Esto explica el desarrollo vertiginoso del capitalismo en una forma de organización del trabajo que es racional, que trae como resultado la acumulación. Él no mira la acumulación, el acto de acumular, ¿no sé?, sino que mira, ¿no?, las acciones que traen como consecuencia la acumulación. Una acumulación que luego aparece como un fin, como aquello que se usa. Esto debería ser un medio, ¿no?, trabajar de una forma racional. El trabajo racional. Claro, ¿qué decimos? ¿Qué es un trabajo racional? Algo que se programa, que se piensa, Que proyecta. piensa, que se calcula, hay una medición, ¿no?, control del tiempo, control del dinero. Claro que eso es una diferencia respecto a
a programas económicos del pasado. O sea, que se puede entender que en el pasado que pensaría Weber del tema de la racionalidad. Bueno, él, como vamos a ver en la ética, vuelve a la psicología de la acción. Y en el estado, digamos, me parece que esa acción no estaba planteada de manera racional en el sentido de que estaba más incorporado como una habilidad estrictamente manual. Claro, pero por ahí ella habla de racionalidad del sistema general. Ah, bueno. Pero parte de la acción, que luego se materializa en un sistema, todo parte de la acción. De la acción social. Pero es parte del individuo. Pero no mira las acciones individuales, mira las acciones sociales. Él habla de una mentalidad tradicionalista. ¿Qué piensa del feudalismo? Supóngase que también, digamos, sería para Weber un sistema racional o no. Sería una mentalidad tradicionalista. Tradicionalista. La mentalidad, él la caracteriza así. Y el modo económico también. Una mentalidad tradicionalista. Sí. De hecho, cuando en la ética, él le marca un periodo histórico en el que esa forma tradicional de manejo de lo económico nos queda a un lado y se va imponiendo este sistema de organización social. Se levanta, se le duerme la mitad, la otra por la tarde que habla. Esto lo explica la ética, ¿no? Es un texto que vamos a leer, que les voy a ya dar no partimos de eso, ¿no? De que esta sociedad moderna, ¿no? Que Ida Weber se caracteriza por este sistema de organización racional, que trae como consecuencia la acumulación, ¿no? Que aparece luego como un fin, ¿no? Y él empieza a indagar, empieza a mirar estadísticas, ¿no? Los sociólogos siempre buscan, ¿no? El dato duro. Y lo que observa es que a quienes les va mejor en los negocios, quienes eligen carreras vinculadas a la industria y al comercio, quienes están ubicados en los mejores puestos dentro de los trabajadores, en los puestos más jerárquicos, que son protestantes. Eso es como el primer indicio. Los protestantes eligen carreras más ligadas a la industria y al comercio, y no sé, los católicos eligen carreras más humanistas. Y empieza, ¿no?, a indagar en la historia, ¿no? Y dice, bueno, las primeras empresas de tipo capitalista empezaron a conformarse en zonas protestantes. Los primeros centros de desarrollo capitalista se dan en aquellos países protestantes. Entonces, dice, bueno, hay algo, ¿no?, de lo religioso que tiene que explicar, ¿no?, este comportamiento racional en el mundo del trabajo. Eso es como una primera delimitación, ¿no?, que hace Weber. Y va diciendo, bueno, si hay algo de lo religioso que explica el comportamiento económico, hay que buscarlo. ¿Cómo lo buscamos? Haciendo recortes, construyendo tipos ideales. Digamos, lo primero que dice
plantea, ¿no?, que hay un espíritu capitalista que lo sitúa, ¿no?, en el siglo XVIII, no sé, números romanos, no sé por qué, siglo XVIII, que a su vez ese espíritu capitalista tiene ciertas raíces religiosas en una ética protestante. Siglo XVI, siglo XVII. Recordemos, ¿saben qué fue la reforma? mientras mejor me iba en esta vida, mejor me iba a ir en la vida próxima con Dios. Hay algo también que tenía que ver con una denuncia, ¿no?, hacia la Iglesia Católica, con la compra de la indulgencia, ¿no?, la compra del perdón. Hablando, ¿no? Sí. Nada, si uno piensa, ¿no?, al protestantismo como un acontecimiento histórico súper importante, es infinito, ¿no? Uno para. Y ver qué hace. Bueno, lo que hace él es construir un tipo ideal. Es este. La ética protestante como tipo ideal, que para él va a ser una mentalidad. ¿Recuerdan que la acción está condicionada por una mentalidad, un espíritu, un sistema de ideas, una composición? Entonces, él lo que va a intentar hacer es construir, ¿no?, un tipo ideal que actúa como mentalidad que condiciona las acciones de los creyentes. O sea, yo para entender las acciones económicas de los creyentes protestantes en la época de la Reforma, yo tengo que, hay intereses acá, ¿no? Yo tengo que ver en qué sistema de ideas ellos actúan, cuáles son los condicionantes de esa acción. Y es lo que hace Weber de la Reforma y de todas las ideas de la Reforma en estos 2 siglos, identifica algunos elementos que le ayudan a él a armar su argumento, ¿no?, para llegar a esto, a este sistema de trabajo formal nacional. Una de las cosas que hace, ¿no?, para construir esta mentalidad es tomar el concepto de profesión, vocación, que primero Lutero, después Calvino, toman de la Biblia, ¿no?, hay una traducción, identifican el concepto que es Verú, como una entrega vocacional a la profesión
como algo querido por Dios. Esta es la lectura que hacen de la Biblia. Y esto que decía el compañero, ¿no? Que de trasladar la religiosidad a la vida cotidiana. ¿No? Si la profesión es algo querido por Dios, esto de que somos instrumentos de Dios en la tierra y que actuamos para hacer el mundo mejor, digamos, ahí hay un control especial, dice Weber, mucho más estricto del comportamiento del creyente en su propia cotidianidad, en el trabajo, en su hacer. Entonces es muy importante, ¿no? Este concepto para entender determinadas acciones de los creyentes, acciones que van a ser para Weber ascéticas. Ascéticas. El ascetismo es una acción, como se dice en el lado weberiano, que supone un control metódico del comportamiento y un rechazo a los placeres terrenales. Una práctica estética es una práctica que está controlada, ¿no? Vos medís tu comportamiento, evitás caer en el deseo. Este ascetismo, era practicado por los monjes en el monasterio. Para tener una vida ascética, te ibas al monasterio. Y si el monje le miraba el tobillo a la monja en la ceremonia, ¿qué hacía después? Ese es el famoso látigo. Vos te estás lavando. Yo digo látigo. La bebita después lo pasa a los chicos. Acá, control metódico del comportamiento y rechazo a los placeres terrenales. Como dice el compañero, que a veces supone esta disociación entre el cuerpo y el alma. El cuerpo, que cae en la tentación de la carne y que ensucia el alma, lo que es castigar el cuerpo, no es una forma de limpiar, ¿no? Látigo. Bueno, ese ascetismo monástico, ese ascetismo del monasterio, se traslada al mundo, a lo cotidiano, lo que Weber llama el ascetismo intramundano, en donde en su cotidianidad, en el campo profesional, los seres humanos se manejan, los creyentes, de esa forma, rechazando los placeres terrenales, controlando metódicamente su comportamiento. ¿Y la gente que también volvía a hacer esto? ¿Volvía a hacer ese tipo de castigo o no? No, pero ¿a qué se refiere? Pensemos que esto, Weber labura con conceptos estilizados y interpreta.
antecedente de la conducta racional moderna, ¿no? Esta práctica ascética es un antecedente de lo que es la práctica racional económica moderna. Después, nuevamente, son tres sociedades, yo me acuerdo que una estudiante que yo no sabía ni que existía en la actualidad, que se definía, y que pegaba tanto el sol, como calvinista, protestante calvinista. Y me estoy puteada, que bueno, está bien. Estoy diciendo lo que dice Weber y lo que hace Weber es recortar, hace un recorte, la misma construcción de tipos ideales no necesariamente tiene un carácter científico. Todos habían atravesado por la religión, ¿no? También. Sí, más que tenía todo de que Y se convierte. Sí. Por eso, si me preguntan detalles, no sé, y a ver tampoco le importa, el tema es tratar de armar, ¿no?, esa mentalidad, ese sistema de ideas, de construcción, para entender determinadas prácticas. Que de hecho existieron, pero no sé qué tanto real. De hecho, si vos tenés acá un zapatero protestante, ¿no?, que él, bueno, Lutero no podías elegir, con Calvino sí podías elegir. Pero va como mencionando algunas diferencias, ¿no? Que podías elegir tu profesión, podías cambiar. Pero si te tocaba eso, tenías que ser, bueno, un zapatero protestante, que no podía perder tiempo, que tenía que controlar, tenía que evitar caer en el deseo, ¿no? Entonces, controlar el tiempo y dedicarlo al trabajo era un medio ascético para evitar ensuciar el alma, ¿no? Frente a un zapatero católico, el zapatero protestante que iba a producir 15 zapatos por semana, y el católico que se manejaba, bueno, que llama, ahí lo que preguntaba el compañero, una mentalidad tradicionalista, otro tipo ideal, para entender determinadas acciones que llevaban a los hombres a trabajar tiempo acotado en función de sus necesidades inmediatas. Pensemos de cómo era visto, ¿no?, por la religión católica, ese que trabajaba y acumulaba y compraba y vendía. Uno puede decir, la avaricia, ¿qué es? Pecado capital. La tengo que ver, ¿no? Más que si es mi novio. La película de mi novio. Entonces, nada, el zapatero católico, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a terminar haciendo? Si no producía al nivel del otro, iba a quebrar. Entonces, digamos, ese tipo de acción se traslada más allá del motivo que le dio origen, ¿no? Porque acá hay un motivo religioso. Uno podría decir que es una acción racional con arreglo a valores. No pensar que el trabajo continuo, sistemático, es un medio ascético para estar en gracia con Dios. ¿Cuál es el fin? ¿Es acumular? No, es agradar a Dios. Y el medio ascético es trabajar. Otro, van entendiendo, ¿no?, cómo él va construyendo ese sistema de ideas, esta mentalidad, para poder entender por qué los hombres actúan como actúan.
¿Qué es lo que motiva la acción? ¿Cuál es el fin de la acción? Bueno, después como vamos a verlo, nos vamos a meter en todo esto, pero vamos a tener mucho claro. El dogma de la predestinación es otro elemento que toma del protestantismo, que Weber toma, así, para seguir construyendo este tipo ideal. El dogma de la predestinación, que él dice, bueno, el protestantismo no es homogéneo, entonces lo que hace es ver cómo diferentes sectas protestantes, cómo piensan ese dogma, ¿no? Después se queda con el dogma de la predestinación calvinista, por eso sacamos esas páginas, porque él va creando, ¿no?, el dogma de la predestinación del pietismo, del movimiento de las sectas bautizantes, pero después se queda con el dogma de la predestinación calvinista, que ese dogma dice que estamos predestinados, ¿no? Básicamente, que el mundo está dividido en dos. Están los elegidos y los condenados. Y eso ya Dios, de antemano, ya esa decisión la tomó. Y fíjense qué angustiante, ¿no? No saber. Sí, el tema que el problema con eso es que si ya estás condenado, Si las chancletas, sí, no importa, estás condenado, pero no hay signos de salvación. Pero sí hay signos de condenación. Entonces lo que se hace es evitar caer, ¿no? Mostrar esos signos de condenación. Porque vos siempre tenés la duda, pero la duda también es un pecado. Entonces hay ahí como una angustia religiosa de no saber, de no poder dudar. Y una de las formas es la entrega al trabajo, ¿no? Y es algo que he tenido con Dios. El problema de esa predestinación es que, por un lado, si vos ves que te va bien en la vida y demás, es como que también no te esforzás. En cierto punto, si se piensa de ese lado, de que si uno se empieza a ver como virtuoso y demás, es como que al final no se termina esforzando o cae en eso porque dice, bueno, si yo estoy bien y demás, como para que no me voy a esforzar, ya voy a otro lado. Y después del otro lado es como, bueno, está falta, pero si él se mete la pata, ya es el signo de que está condenado. Claro, sí, también. Entonces, debes no meter la pata. Siempre está la duda, porque no está la certeza. Solo Calvino tiene la certeza de que es una decisión. Eso, ¿no? Perder el tiempo se condena. La dilapidación del tiempo es pecado. La contemplación inactiva del mundo es un pecado. Dormirse en clase es un pecado. Bueno, y el otro elemento que toma Weber, ya esto es más siglo XVII, son los tratados de Richard Baxter, lo van a ver así, que es el puritanismo inglés, el puritanismo inglés, en donde directamente este tipo, que no es una idea de un tipo que sintetiza ciertas ideas, las escribe en un tratado, recupera, ¿no?, el concepto de profesión y reivindica el lucro como un imperativo de tipo ético. El lucro como algo querido por Dios. ¿Por qué? Porque si vos estás actuando éticamente, si no malgastás tu ganancia, si restringís el consumo, básicamente, porque tenés que evitar los placeres terrenales, ganar plata es algo querido por Dios. El tema es, no digo ganar plata, que te vaya bien. El tema es qué haces vos con
Si lo usás para el bien de tu familia, estar googleando en medio de dejen esos teléfonos. Si vos usás eso, digamos, para el bien de tu comunidad y para tu familia, eso es algo querido por Dios, porque vos no estás haciendo mejor. Entonces, pensar el lucro como un imperativo de tipo ético, como algo querido por Dios, aunque no parece como el fin, no es el fin, sigue siendo un medio. Entonces, tenemos acá acciones sociales, racionales, con arreglo a valores. Es una acción racional que busca la salvación, ¿no? Lo que sería el regime más tradicional tendría como forma la condena por locura, ¿no? La condena por libre locura, y en el interpretatismo que eso no tenía antecedentes. Por eso contribuyó a que se acumule. Bueno, los primeros capitales surgen de acá, ¿no? Pensar como algo querido por Dios, y eso más siglo XVII, ¿no? Con el capitalismo inglés, de hecho, ahí tenés Inglaterra como la cuna del capitalismo. Digamos, Lutero y Calvino, un siglo antes, digamos, no aparecía esto, ¿no? Eso, pero lo que hace es ir añadiendo elementos a esta mentalidad y llega al siglo XVII con el tratado de Darmstadt, con el capitalismo inglés, porque él encuentra ahí algo que le cierra, que es conectar esa ética con este espíritu, que acá ya tenemos siglo XVIII, este espíritu es donde también no aparece esta idea de profesión, pero en la búsqueda del éxito económico. Pero fue acá el ejercicio, ¿no?, de una profesión en la búsqueda de un éxito económico. Como saben que el medio, la acción es la misma, lo que cambia es el fin. Para construir este tipo ideal, esta mentalidad, lo que hace Weber es tomar las máximas de Benjamin Franklin. ¿Saben quién fue este tipo? ¿Qué hizo? ¿Por qué me cambié la Wikipedia? Estaba con los bomberos, la asociación de esto, y me fue para acá. El tipo era lo más en todo. De hecho, estos tipos son protestantes, ¿no? Los cuáqueros, una secta protestante, los que vinieron a hacer la América, ¿no? Esto de la dinámica del hacer, la cosa tan ascética también, el ascetismo, pero digamos, se transforma en un ascetismo de tipo laico, o sea, no es religioso. Esa práctica ascética, ¿no?, de entrega a la profesión como un medio para lograr el éxito económico. Weber toma estas máximas de Franklin, pero vieron que el tipo ideal, un tipo ideal como herramienta, dice Weber, no es una descripción,
no es una hipótesis, no es un ideal a seguir. Entonces dice, bueno, estas máximas de Franklin lo que hacen es sintetizar un espíritu de época. Dice, él es como un individuo histórico, dice Weber, que construye un individuo histórico. Digamos, esas máximas le sirven a él para eso. Estas máximas las escribe Franklin en el 1734, 1900, por ahí. Y son nada, acá nunca escucharon hablar de esto, de que el tiempo, el dinero, el ahorro es la base de la fortuna. Un buen pagador es dueño de la bolsa de cualquiera, ¿no? Entonces, si vos pagas tus deudas, te van a seguir prestando. Has de recordar siempre de tus deudas. Y un montón de máximas, no sé, dentro de los escritos después, y bueno, vamos a ver. Bueno, ¿cómo puede un joven lograr éxito económico? No están todas las recomendaciones de lo que tiene que hacer el joven para tener éxito económico. Bueno, un espíritu de época, una guía de la acción que sintetiza justamente una forma que va más allá de Franklin como persona, ¿no? Por eso es una individualidad histórica, dice Weber, para abrir el paraguas y seguir aplicando su método, ¿no? De la construcción de los tipos de datos. Sí. Respecto a este ascetismo intramundano, ¿no entra también lo que es el diezmo para los protestantes? Porque es separar el 10% de toda tu ganancia, de toda tu producción, para darlo a la iglesia, como para darlo a Dios, y que el resto del 90% que te queda sea bendito, que también se puede entender como una clave del éxito económico, tomando el capital mundano. Algo que me voy a ver. Claro. Lo ves a la no sé pero desde siempre, desde los tiempos de Jesús, profetía de bueno, la tiro capaz que tiene que ver. Bueno, una organización se tiene que ver. Toda organización. En la Edad Media era más directo porque era el tributo. Y el tributo del diezmo no era el cielo. El diezmo y la ofrenda siempre estuvo presente, ya sea como el 10% de toda tu ganancia o la ofrenda voluntaria. Por ejemplo, en la Biblia se llama ¿cómo se sostiene cualquier organización? Porque lo ve mal porque... No, el tema es capaz de que lo sustente el Estado. Ese es el problema. Ah, bueno, sí. En realidad el catolicismo lo sustenta el Estado. Antes, sí. No. Claro, la época requería otro movimiento para desbautarse. ¿Cómo se llama? Claro, cada uno que Eso, yo me quería desbautar. Desbautar. Cuando te bautizaron dejó el chico como que dejar. Pero la católica, la burocracia. Católica y por tu individualidad católica. Claro, pero los bautizan de bebés. Claro, a mí. Claro, bueno, Igual el bautismo al lado de la confirmación. no, Por eso, hay que me querían obligar a jurar, viste que dice por el Espíritu Santo, Dios y la patria. Queríamos tanto, no sé, por un volador, no sé, por la paz, es peor. Sí. Tenés una hija. Porque bueno, Creo que te dan las elecciones porque quieres jurar y en esa elección no te incluye lo que vos quieras decir, sino
ahora ni me acuerdo, pero también era medio con la paz. Y cuando no juegan presente, ¿por qué juegan? Claro, con los santos evangelios. A mí me hace así, yo compré todo. ¿Vos estás grabando esto? Sí, pero después lo corto y lo... Depende de la clase, 10 minutos corta. No, bueno. ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos acá? Yo quiero saber algo. Porque nosotros tenemos también compañeros y compañeras que saben bastante de religión. ¿Era alguien que hizo algún catequés, hizo algo de eso? Sí. Yo. Pero te dice que yo no sé nada de religión. Claro, bueno, igual que yo está bien. Los que no lo pero hay mucha diferencia, porque por ejemplo yo soy creyente, pero yo no soy católica. Por ejemplo, el bautismo yo me bauticé más grande. Claro, igual hay muchas diferencias de eso. Yo primero tengo que entender cómo la gente cree, y está bárbaro que crean algo, pero no se les escapa. Pero a mí me cae un novio bautista. Pobre profesor. Tan fervientemente, también tiene sus riesgos, ¿no? Miren ahora a Bolsonaro, Pero- toda la gente cree en algo. Pero es lo mismo que creer en el feminismo. Algo, quiero creer en algo, pero no me sale. Pero una cosa es creer y otra cosa es querer imponer tu creencia en otra. No, que también está la cuestión de la creencia, sino cómo se llega a esa creencia. Por ejemplo, mismo yo una creencia de acuerdo a razonamiento, toda una serie de argumentos racionales que por medio de simple frase la quieren así. No, porque te lo hayan impuesto de chico, porque tuviste una experiencia religiosa y ahí realmente creas. Bueno, lo que dice Weber es que todas las religiones, él después se especializó, ¿no?, en la sociología de la religión. Que todas las religiones de salvación existen para aliviar la angustia de la vida finita. ¿No? Porque vivimos y después, bueno, tenemos la reencarnación, tenemos el paraíso, tenemos... Porque es una cosa, si vos pensás en la finitud de la vida, no depende del periodo del mes histórico, a veces me agarra la angustia, no, muy en serio. No, es que mejor no pensarlo, porque si decís, bueno, si no hay evidencia y no hay algo más allá, es como, bueno, de todo esto, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Vieron? Ay, Pero no digo más allá. Yo no me entiendo cómo hago eso. No tiene nada que ver con Ah, yo peor que yo. No, pero No morí en plata de eso. no me da. A mí me pasa que me parece re raro, porque ¿para qué quieres vivir más allá realmente? Digo, por ejemplo, Para vivir mejor en otro lado. pero ahí está, el pensar que la fe es racional, que nosotros podemos elegir la fe, es mentira. Digo, nada lo elegís, o sea, es tan imperativo. Bueno, pero es mentira. A ver, ahí compañeros. Quería acotar algo de lo que dijo recién, es que si vamos al caso, lo que nosotros consideramos racional es algo que nosotros mismos creamos. El propio universo no es racional, los seres humanos no son racionales. O sea, podemos pensar, reflexionar, pero muchas veces actuamos de forma irracional. Bueno, depende de cada uno tiene su cultura, ¿no es cierto? Como uno puede decir, el ser humano cree esta vez, bueno, depende, ¿no? Depende
a recomendar una película que mi otro novio, está mayorcito, pero yo que tengo mi novio, que es Robert Redford. ¿La vieron? Él es un médico, no me acuerdo ahora el título de la película. Él es un médico que descubre que hay un plano alternativo después de la muerte, que cuando nos morimos descubre que hay flashes de una vida, de que hay algo ahí después de la muerte. ¿Y qué genera esto? Genera una ola de suicidios. ¿Entendés? Porque identifica que hay De Discovery. después de la muerte, vamos a avisar y hay un contador en los lugares que va como contabilizando su interior. De Discovery se llama. ¿Cómo? De Discovery se llama. Puede ser que pasa que no me acuerdo mucho, igual me viene con llamada, pero que ven, hay como no, pero que se ve, tiene como una pantalla y en la pantalla ve como que la persona después de muerta, como que eso, ¿no? La tienen que ver, es muy bueno. Hay una película de David Cameron que me acuerdo ¿Quién? de David que ve cómo se mata. No sé, ahora me pasaron que estoy con los podcasts, uno que se llama Caso 63. Ah, está buenísimo. Todavía lo tengo ahí, empecé a escucharlo, pero nada, es algo futurista, como que son entrevistas de gente que viene del futuro, una cosa así. Ahora ya me voy a la casa, pero el día libre y me voy a poner vamos, es una clase seria. Como el individuo tiene su vida, no ve más allá, porque este más se lo daba a la religión antes, y esa ruptura del lazo social le quita ese factor que implica que uno podría decir que ese reflejo del más allá, el mundo espiritual, será como un reflejo ideal de una cuestión concreta que es que cuando nosotros morimos, en realidad es un momento de la vida social, o sea, la siguiente generación. No sé si me explico. Sí. Bueno, ¿por qué no planteaba una cuestión así, no? También. Hasta que ahí ya nos metemos en un terreno de partido, de sea, todo. O sea, a mí me da miedo. Yo vivo por dentro del cementerio. No, y cuando salió el video de Michael Jackson, años, mal, aunque nos trataba, yo retomaba. Sí, se los hizo ver, porque estaban cambiando lo que estaba mirando ella y yo pensaba, bueno, ¿sabes qué? Y se lo puso, por eso está mal. Otra vez miré el video completo. Yo no quiero... Las 11. Esto no lo digo. Amantes, no lo voy a decir. Bueno, preguntas, comentarios. ¿Ya estamos en el recreo? ¿Un poco más? Ya terminamos, ¿no? Sonamos en los chicos. Podemos hablar hace un minuto, ¿vale? Seguimos un poco más y ya levantamos. Porque si nos tomamos un recreo, media hora, 40 minutos, después la mitad se va a ir. Porque está así como que... Pero el tema, a mí me gustaría que vayan a leer y escuchar los audios. No leyeron nada. Pero bueno, vamos. Vamos a leer.
Arrancamos ya. El jueves saben, ¿no?, que tienen coloquio docente. Con Ania Cristiani. Háganos quedar bien a María y a mí. ¿Es buenita? ¿Es buenita? Hace como usted. Está grabando, no voy a avanzar. Sí, es súper sistemática, es diferente. Habla un poco rápido, así que pueden decir algo más. Eso sí lo corto, eso sí lo corto. ¡Ay, qué guacho! ¿No me pagaste? No, ahora sí, ahora sí. Yo lo que estoy tratando de grabar hasta la verdad. Bueno, soy un ser humano, tengo un sentimiento. Tenemos las dudas, comentarios. Esperen, ¿les digo la última cosita? ¿Eh? ¿La última cosita? Por favor, que me dejan. Este es un licuado de manzana, pera, chía y salmonella. ¿Sabes lo que daría por tomarme vodka ahora? No puedo. Le hago yo de la No, ya corté, ya corté. Y ganaba todas las competencias. 8 y 2. Estamos hablando cosas así. Lo que hacía Weber, vieron que en Weber no hay relaciones causales cerradas, sino que existe la multilateralidad, existe un condicionamiento, existe la probabilidad de. Por eso la psicología siempre se deriva. La ciencia de lo social puede decir, bueno, puede recomendar sobre cuáles son los mejores medios o los medios disponibles para lograr determinados fines. Hay toda una discusión que está presente en la sociología de Weber sobre la relación entre la ciencia y la política, ¿no? Él dice que, por ejemplo, la ciencia no intenta convencer a nadie y se maneja con juicios de ellos, con estos conceptos, categorías, lógicas. Pero en cambio la política sí intenta convencer, intenta conseguir seguidores, sí se maneja con juicios de valor. ¿El científico puede hacer política? Sí, puede hacer política, pero tiene que decir cuándo habla el político y cuándo habla el científico. De hecho, Weber tuvo candidación hacia el final de su vida, fue uno estuvo en la comisión, en la firma del Tratado de Versalles, cuando Alemania cae en la guerra, después fue redactor de la Constitución de la República de Weimar, o sea, tuvo una actividad política, pero él todo el tiempo decía, bueno, la cosa es cuando el científico hace política, digamos, hay que separar esas aguas. Hay formas de la ciencia. Sí. La ciencia puede ayudar a la toma de decisiones políticas. Puede ayudar. Diciendo justamente, viendo estas previsiones, esas posibles consecuencias de la acción, eso de determinar los medios, los fines y demás. Pero bueno, lo que plantea Weber es que en un momento el espíritu y esta ética, dice él, tuvieron una afinidad electiva. Este es un concepto, es una categoría que utiliza Weber para vincular dos procesos históricos, en este caso dos mentalidades.
de repulsión. Este concepto lo toma Weber, viene, ¿no?, de las ciencias duras, viene, por ejemplo, vieron que hay determinados materiales que se atraen o se repelen. El agua y el aceite, el azufre, cuando se separan. Vieron que hay determinados materiales que se atraen o se repelen o se mezclan. Después ese concepto también lo usó Goethe en sus escritos sobre el amor y las relaciones y los vínculos, ¿no?, que hay movimientos de atracción entre personas, como también hay movimientos de rechazo. Bueno, Weber retoma este concepto para hablar justamente de cómo en determinados momentos históricos hay cosas que parecen totalmente separadas, ¿no? Algo más económico, algo más religioso, cómo en un momento confluyen, se atraen, dice Weber, que esa afinidad electiva, ese movimiento de atracción, termina desplazando esta mentalidad tradicionalista que dirigía la economía. Termina desplazando, para leerlo ustedes así, como un guardaburjas el camino, la vía por donde esa acción transcurría. El guardaburjas es bien las vías, esa manija que cambia de eje, ¿no? Entonces dice, si nosotros tenemos ideas, si tenemos acciones, ¿recuerdan esto? Que están condicionadas por determinadas ideas, creencias, mentalidades, ¿no? Esas acciones transcurren condicionadas por estas ideas, y él dice, bueno, como si fueran vías del tren. Lo que hace esa actividad electiva es desviar el rumbo de esas acciones. Digamos, si antes la economía estaba dirigida por esta mentalidad tradicionalista, ¿dónde la traje? Esta actividad electiva desvía el rumbo y empiezan a haber acciones económicas en donde, por ejemplo, el control del tiempo es fundamental. De no perder el tiempo, de no desperdiciar el tiempo. El tema de planificar, de contar, el cálculo. Bueno, y esas acciones son funcionales Para adelante. para la dinámica del desarrollo capitalista. Hubo intereses que se beneficiaron de esto. No sé, un empresario que te va a contratar a un protestante, no te va a contratar a uno que labura a mediodía y después se va a ver una siesta. Hay una constelación de intereses que se benefició con eso. Esto explica, en gran parte, este desarrollo vertiginoso del sistema. No lo determina, porque además de esto hicieron falta muchas otras cosas. Por ejemplo, una burguesía que impulse el desarrollo de fuerzas productivas. Eso también explica el desarrollo vertiginoso del capitalismo. Pero esta eficacia histórica de las ideas también hay que identificar. También es una causa explicativa. ¿Va? ¿Vamos? ¿Ven que tenía algo importante que decir para destacar? Preguntas, comentarios, darles generales para ir a leer. Los tipos ideales son conceptos que construye el mismo desarrollo. A partir
Y después, en la religión, eso es jueves, salían a PowerPoint. PowerPoint y audio. Ese está en el aula virtual, pero no tiene que ver.